¿Y si se descubriera la existencia de una dinastía real africana oculta en las profundidades de la historia, tan influyente que su hallazgo podría trastocar las nociones establecidas sobre el origen de la humanidad? Seguramente surgiría la pregunta de por qué ciertas páginas de la historia parecen haber sido arrancadas, por qué algunas verdades permanecen inaccesibles. No es sorprendente que, al mencionar los antiguos reinos, apenas se hable del poder de las dinastías africanas, de la grandeza de un linaje real que influyó en civilizaciones enteras. Pocos son conscientes de que la Biblia y las crónicas antiguas apuntan a una verdad que ha sido silenciada y ocultada durante siglos, quizás porque cuestiona las creencias comúnmente aceptadas. Imagine que el verdadero origen de reyes, reinas y profetas está indisolublemente ligado a las tierras africanas, a un pueblo con raíces sagradas y un legado espiritual que ha sido cuidadosamente ocultado. No es una coincidencia, sino un silenciamiento deliberado cuando se trata del linaje real que nació en África. Un silencio que dice mucho. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene de importante esta historia para que nadie quiera hablar de ella? Es innegable que África es la cuna de la humanidad. Sin embargo, pocos saben que, según algunas interpretaciones bíblicas y registros apócrifos, fue esta tierra la elegida para albergar a un linaje que portaba sangre real con conexiones divinas. Un linaje que no se menciona en los libros de texto, pero que se encuentra oculto en textos antiguos, tradiciones orales e incluso en símbolos que pasan desapercibidos. La historia prohibida del linaje real africano no es solo un misterio, es una revelación capaz de despertar una conciencia que muchos intentan adormecer. ¿Ha notado cómo hay verdades que parecen prohibidas, como si se hubieran hecho intentos deliberados por borrar las huellas del pasado? Esto no sucede por casualidad. Cuando se borra la verdadera historia de un pueblo, se borra su fuerza, su identidad y su legado. ¿Y si detrás de los grandes imperios y narrativas bíblicas se ocultara un hilo conductor que lleva a África, a un linaje real que lleva el sello de la grandeza espiritual? Pocos conocen esta verdad, y quienes la descubren ya no ven el mundo de la misma manera. Comprender quiénes poseían realmente el poder y la sabiduría en la antigüedad nos obliga a preguntarnos por qué esta historia fue distorsionada. ¿Por qué no hemos oído hablar de faraones que tenían una conexión directa con los reyes bíblicos? ¿Por qué las historias de reyes y reinas africanos se reducen a simples notas a pie de página? ¿Qué sucedió para que una historia tan majestuosa fuera silenciada? ¿Y si resultara que algunos de los personajes más influyentes de las Sagradas Escrituras, aquellos que moldearon la fe y la cultura de generaciones, tienen raíces africanas? ¿Cambiaría eso la percepción de nuestra propia historia? Vale la pena reflexionar. ¿Cuántos secretos yacen aún sepultados bajo las arenas de Etiopía, Egipto, Nubia y otros lugares sagrados? ¿Cuántas profecías señalan a un pueblo que porta una identidad divina, pero que ha sido deliberadamente olvidado? Esto no es solo una investigación histórica, es una invitación a abrir los ojos y ver lo que pocos se atreven a mencionar. Si siente que detrás de las líneas de la historia se esconde algo más, entonces debe seguir investigando. Pero prepárese, porque lo que se revelará podría poner en duda todo lo que creía cierto. Prepárese para sumergirse en una narrativa borrada, para escuchar nombres e historias que nunca le contaron en la escuela. Lo que sigue son las pruebas más asombrosas de la existencia de este linaje real, pruebas que desafiarán su imaginación. ¿Está listo para conocer la verdad que muchos no quieren revelar? Prepárese para un viaje a las profundidades de la historia, donde se revelarán evidencias históricas que apuntan a un auténtico origen africano. Los descubrimientos que están por venir tienen el poder de cambiar para siempre la visión del pasado de la humanidad. Cuando se habla de la historia africana, muchos todavía imaginan un continente cuya relevancia solo comenzó con la llegada de los colonizadores o con los grandes imperios descritos en los libros de texto europeos. Sin embargo, esto está lejos de la verdad.
África es la cuna de la humanidad, donde florecieron las civilizaciones más antiguas, donde nació la sabiduría y surgieron los primeros reinos mucho antes de que se formaran sociedades en otros continentes. La historia espiritual y cultural de África es tan antigua como el tiempo mismo. Detrás de este legado se encuentra un linaje que muchos han intentado borrar de los anales de la historia. Y aquí reside el misterio que no quieren revelar. Imagine un continente que no solo dio origen a grandes imperios, sino que también guarda los secretos de la conexión entre la humanidad y lo divino. Durante siglos, las tradiciones orales, los textos bíblicos y los hallazgos arqueológicos han señalado una verdad incómoda para quienes han moldeado la historia oficial. África no solo participó en los acontecimientos bíblicos, sino que pudo haber sido el epicentro de muchos de ellos. Piense en Egipto, Nubia, Etiopía, regiones mencionadas en la Biblia cuya verdadera importancia ha sido minimizada o distorsionada con el tiempo. ¿Por qué los grandes faraones, reyes y reinas de origen africano no son celebrados de la misma manera que las figuras europeas? ¿Por qué la historia intenta borrar la grandeza de un linaje que, según los datos, tenía una conexión directa con el poder espiritual? Parece haber un intento deliberado de presentar la historia de forma distorsionada, separando a ciertos pueblos de su verdadero origen. Esto no es una teoría de la conspiración, sino una realidad. Al examinar los registros históricos, se descubren lagunas, libros apócrifos, mensajes censurados y documentos desaparecidos. ¿Quién decide qué se cuenta y qué se olvida? ¿Quién tiene el poder de borrar capítulos enteros de una civilización? Estas son las preguntas que exploraremos. La historia de la estirpe real africana está marcada por una lucha contra el olvido y la manipulación de la verdad. Para comprender mejor esta conexión es necesario retroceder en el tiempo y trazar una cronología que nos permita ver el panorama completo. Imagine el mundo hace 5,000 años, cuando en Egipto ya existían complejos sistemas de escritura, astronomía e ingeniería. Mientras muchos pueblos vivían de forma primitiva, el conocimiento africano estaba muy por delante de su tiempo. No es casualidad que las pirámides y los templos sigan asombrando a los expertos modernos. Pero, ¿fue esto solo el resultado del ingenio humano? ¿O hay algo más, un legado divino transmitido a ciertos pueblos? Muchos estudiosos creen que este linaje real africano no solo poseía poder político, sino también espiritual, lo que explicaría por qué encontramos símbolos e historias similares en la Biblia. ¿Ha pensado en el papel de Etiopía? Este país se menciona repetidamente en las Sagradas Escrituras y es considerado un territorio sagrado en muchas tradiciones. La reina de Saba, una figura histórica y bíblica de raíces africanas, poseía un poder y una sabiduría extraordinarios. Visitó al rey Salomón, y según algunas fuentes, de esa unión surgió un linaje real que sigue influyendo hasta hoy. ¿Por qué no se habla de esto abiertamente? Porque reconocer este legado significaría admitir que África no fue simplemente un continente por explorar, sino la cuna de una realeza que portaba singulares marcas espirituales. Al conectar estos puntos queda claro que el borrado de la historia africana no es solo una cuestión de racismo o colonialismo, sino una forma de mantener el poder en manos de quienes dominan la narrativa. Al presentar solo una parte de la historia, se crea la ilusión de que ciertos pueblos carecen de valor, o no han hecho contribuciones significativas a la humanidad. Pero la verdad es muy diferente, y eso es lo que este vídeo pretende revelar. Las piezas del rompecabezas que fueron ocultadas deliberadamente. No se equivoque, el linaje real africano no se trata simplemente de sangre noble o títulos reales. Está conectado con algo mucho más grande, una conexión directa con la espiritualidad, los secretos del universo y enseñanzas que podrían cambiar nuestra comprensión de nuestra propia existencia. Se sabe que algunos reyes africanos eran considerados hijos del sol o hijos de los dioses. Estas no eran meras expresiones simbólicas, sino que reflejaban cómo sus pueblos los veían,
como líderes elegidos, guiados por fuerzas espirituales. En la Biblia leemos historias de reyes, profetas y pueblos elegidos. ¿Existe una conexión directa entre estas narrativas y África? Piensa en cómo esto se relaciona con el presente. Si esta historia se revelara por completo, muchas personas podrían ver su identidad bajo una nueva luz. Por eso es crucial investigar cada detalle, cada pista, cada documento que ha sobrevivido. La verdad no solo se encuentra en bibliotecas y museos, sino también en las tradiciones transmitidas de generación en generación, en las canciones antiguas, en los rituales y en la arquitectura ancestral que aún perdura en tierras africanas. Quizás ha llegado el momento de restaurar esa verdad y dar voz a quienes fueron silenciados. Al adentrarnos en las profundidades de los siglos, el autor revela personajes, símbolos y eventos que demuestran cómo el linaje africano, con raíces en tiempos bíblicos, dejó una marca indeleble en la historia. No se trata de mitos o ficciones, sino de testimonios concretos, transmitidos de generación en generación a través de tradiciones, símbolos y genealogías que son cuidadosamente preservadas por familias orgullosas de su origen. África se presenta como un continente donde los gobernantes no eran meros líderes políticos, sino intermediarios espirituales entre el cielo y la tierra, elegidos por su sagrada conexión con fuerzas superiores. Al recordar a Menelik Menero, hijo de la reina de Saba y el rey Salomón, se puede sentir la profundidad de este linaje. Las historias bíblicas están íntimamente entrelazadas con las raíces africanas, aunque esta conexión sigue siendo poco explorada. La reina de Saba es una figura histórica, un símbolo de poder, sabiduría e independencia, y la fundadora de una dinastía que gobernó Etiopía durante siglos. Su vínculo con Salomón sitúa a África en el centro de una narrativa que Occidente ha preferido ignorar. El antiguo Egipto también da testimonio del estatus divino de los faraones, portadores de una sangre especial y herederos de un linaje conectado con los misterios descritos en los libros de Génesis y Éxodo. Surge la pregunta, ¿por qué se silencia esta conexión? Quizás existe un interés en ocultar la información sobre el poder espiritual del linaje africano, lo que podría cambiar la percepción sobre el origen de la humanidad. Las enseñanzas bíblicas podrían haberse inspirado en la antigua sabiduría africana, transmitida a través de reyes, sacerdotes y profetas. Cada reino africano es una pieza del rompecabezas que revela la verdadera historia de la humanidad. Un ejemplo es Nubia, un poderoso reino que rivalizó con Egipto, los faraones nubios que gobernaron Egipto durante la dinastía. Mantenía tradiciones religiosas vinculadas al Antiguo Testamento. Los registros de Nubia y templos hablan de reyes que se consideraban protectores del legado espiritual de un pueblo elegido. La sangre real africana no solo portaba poder político, sino también una promesa espiritual transmitida de generación en generación. Sumergido en estas historias, el autor siente una fuerza inmortal. Los símbolos de las piedras, los rituales en antiguas memorias y las tradiciones orales testifican una época en la que África era reconocida como el centro del conocimiento divino. Muchas culturas del mundo tienen raíces vinculadas al continente africano, pero esta influencia permanece sin reconocer, como si fuera un tema prohibido. Al sumergirnos en las profundidades de la historia, inevitablemente surge la pregunta, ¿por qué un legado tan significativo y majestuoso del continente africano fue relegado al olvido en las crónicas históricas oficiales? Algunos creen que la respuesta reside en que la narración de este legado tiene el poder de liberar a la humanidad de las cadenas de dominio impuestas durante siglos. Tomar conciencia de pertenecer a una gran historia, con raíces en lo sagrado y lo real, puede transformar la visión del mundo.
Cada detalle de este linaje se convierte en una llave que abre puertas que han estado cerradas durante mucho tiempo. Más allá de los faraones conocidos y la reina de Saba, en el horizonte de la historia aparecen otros nombres que testifican que África es mucho más de lo que comúnmente se cree. El reino de Kush, por ejemplo, era famoso por sus gobernantes, cuya sabiduría y habilidad para combinar espiritualidad y poder despertaban admiración universal. En el legado africano se esconde una fuerza inagotable que es imposible ignorar. Al estudiar estas historias, notamos patrones recurrentes. Los líderes africanos se presentan como guardianes de una sabiduría atemporal, portadores de conocimientos perdidos en la memoria de la humanidad, pero que han dejado pistas para quienes están dispuestos a buscar. Inevitablemente nos preguntamos, ¿no podrían algunas historias bíblicas haberse inspirado en personajes africanos reales, cuyos nombres y detalles fueron alterados para servir a los intereses de otros pueblos? Esta idea puede parecer audaz, pero al contrastar los hechos, nos damos cuenta de que es bastante plausible. La propia Biblia menciona nombres de tierras y pueblos africanos con los que los hebreos interactuaban constantemente. La influencia de África es innegable, solo hay que mirar con atención. Sin embargo, nuestra investigación no termina aquí. Nos adentraremos en capas aún más profundas de la historia, revelaremos detalles ocultos y comprenderemos por qué muchos temen decir la verdad sobre el legado africano. La siguiente parte de nuestra investigación podría sorprender e incluso conmocionar. ¿Está listo para sumergirse aún más? Al hablar de las conexiones bíblicas ocultas, entramos en un terreno que genera tanto curiosidad como incomodidad. Muchos ni siquiera sospechan la cantidad de personajes mencionados en la Biblia que tuvieron una relación directa con África. Este hecho no se publicita en los libros de texto ni siquiera en las iglesias. ¿Por qué sucede esto? ¿Es la verdad tan importante que su amplia difusión podría cambiar nuestra percepción de la narrativa bíblica en su totalidad? Esta pregunta es crucial, ya que la historia que conocemos es a menudo una versión filtrada y reescrita, adaptada a los intereses políticos y culturales de diferentes épocas. Sin embargo, al contrastar los hechos, nos convencemos de que la presencia africana en la Biblia es profunda e imposible de ignorar. Recordemos, por ejemplo, a Moisés, quien creció en la familia real de Egipto, uno de los imperios africanos más poderosos de la antigüedad. Sin duda, la cultura y la antigua sabiduría de Egipto influyeron en Moisés, quien fue educado como un príncipe. ¿Es posible que el conocimiento africano no tuviera un impacto directo en las enseñanzas que luego transmitió al pueblo hebreo? Además, la esposa de Moisés, Séfora, era de Madián, una región que muchos eruditos asocian con territorios de fuerte influencia africana. Hay pasajes que indican que Moisés fue incluso criticado por casarse con una mujer de origen etíope. ¿Por qué este aspecto de la historia se discute tan raramente? Otro personaje interesante es José, el hijo de Jacob, vendido como esclavo y que luego se convirtió en gobernador de Egipto. La narrativa bíblica lo vincula directamente con un imperio africano. No solo vivió en Egipto, sino que desempeñó un papel clave en la administración de ese reino, salvando a muchas personas del hambre. Este hecho demuestra que África no era una tierra lejana, sino un lugar de inmensa importancia en los planes divinos descritos en las Escrituras. Sin embargo, ¿con qué frecuencia escuchamos esta historia con un énfasis en la grandeza de Egipto como civilización africana? Parece que la conexión africana se silencia deliberadamente para mantener una narrativa eurocéntrica. ¿Y qué decir de la reina de Saba? Es, sin duda, una de las figuras más poderosas y enigmáticas de la Biblia. Proveniente de tierras africanas, posiblemente del territorio de la actual Etiopía o Yemen, visitó al rey Salomón, trayéndole valiosos regalos e intercambiando con él profundos conocimientos. Su encuentro sigue siendo uno de los más fascinantes de las Sagradas Escrituras. Algunas fuentes antiguas afirman que de esta unión nació Menelik Pilana,
fundador de la dinastía etíope, quien se consideraba descendiente directo de Salomón. ¿Por qué esta historia no es central? ¿Por qué se silencia? Quizás porque revela un linaje que conecta directamente a África con el pueblo de Israel, y por lo tanto con la propia narrativa bíblica. La presencia africana también es notable en el Nuevo Testamento. ¿Sabía que Simón de Cirene, del norte de África, ayudó a Jesús a llevar la cruz? Este es uno de los episodios más poderosos de la Biblia, pero el origen africano de este hombre rara vez se destaca. ¿Por qué no se habla de esto abiertamente? ¿Teme la gente admitir que África no fue solo un lugar lejano, sino una cuna donde se desarrollaron eventos bíblicos? Incluso el Arca de la Alianza, según algunas tradiciones, se encuentra en Etiopía, en una iglesia en Aksum, custodiada por guardianes que han dedicado su vida a ello. Estas historias poco conocidas apuntan a una conexión espiritual e histórica que va más allá de nuestra imaginación. Si estas religiones son ciertas, entonces África no solo fue testigo, sino también guardiana de uno de los mayores símbolos de la fe bíblica, una prehistoria que la cosa marciana del musulmán. Las clases de historia están tratando de ocultarnos la verdad. ¿Y quién de Jesús? Esta pregunta puede generar controversia. Existen teorías que sugieren que su familia buscó refugio en Egipto para escapar de la persecución de Herodes. Esto significa que parte de la infancia de Jesús transcurrió en suelo africano. Si esto es cierto, ¿influyó la cultura africana en su vida, sus puntos de vista y sus enseñanzas? Estas preguntas no debemos, pero podrían cambiar nuestra comprensión de su camino. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué se silencia esta parte de la historia? ¿Por qué nadie habla de ello? Quizás la respuesta radica en el poder que esta verdad conlleva. Cuando un pueblo se da cuenta de su verdadero origen, cuando reconoce que su historia está conectada con algo grande y divino, genera fuerza, identidad, autoestima y propósito. Quizás por eso la conexión bíblica con África ha sido tan poco explorada, porque revela un poder que muchos prefieren mantener en la sombra. Prepárese para un viaje fascinante, porque aún quedan muchos descubrimientos por delante. Nos espera una inmersión profunda en un mundo de hechos y pruebas que no solo confirman las conexiones previamente establecidas, sino que también desafían las percepciones arraigadas. Esté preparado para que la siguiente narrativa le sorprenda. Un estudio atento de las evidencias históricas y arqueológicas revela una asombrosa profundidad en la conexión de África con los eventos bíblicos, superando las percepciones comunes. Registros antiguos, ruinas majestuosas y artefactos enigmáticos atestiguan una presencia significativa de la cultura africana a lo largo de los siglos, dejando huellas imborrables en piedra, textos y tradiciones orales. Lamentablemente, a estas evidencias a menudo no se les presta la debida atención. La historia oficial suele ser un fragmento que refleja predominantemente una perspectiva europea, mientras que los grandes descubrimientos africanos permanecen en la sombra, como si carecieran de importancia. Sin embargo, existen hallazgos verdaderamente impresionantes que aún hoy sorprenden a los científicos, planteando la pregunta de cómo se pudo alcanzar tal sabiduría en aquellos tiempos remotos. Un ejemplo son las pirámides de Egipto, cuyas soluciones de ingeniería siguen asombrando a los especialistas modernos. Algunas teorías sugieren que estas estructuras no solo servían como tumbas, sino también como centros espirituales, alineados con las estrellas y los ciclos cósmicos, lo que evidencia una conexión directa entre el conocimiento terrenal y el espiritual. ¿Sabía que las pirámides están perfectamente orientadas con la constelación de Orión? Tal precisión difícilmente puede ser una coincidencia. Además, inscripciones antiguas descubiertas en templos y muros mencionan a reyes y faraones que se consideraban descendientes directos de deidades, portadores de una sangre sagrada y única. ¿No le recuerda esto a las historias bíblicas sobre el pueblo elegido de Dios? ¿Por qué estas similitudes no se discuten abiertamente?
Otro hallazgo fascinante está relacionado con Etiopía, donde, según la tradición, se ha custodiado durante milenios el Arca de la Alianza, la misma arca mencionada en las Sagradas Escrituras, que contenía las tablas con los mandamientos entregados a Moisés. Según la leyenda, la iglesia de Aksum alberga esta arca hasta el día de hoy. Este detalle, rara vez destacado en los medios de comunicación, subraya el papel crucial de África en los eventos bíblicos. ¿No le parece extraño que algo tan importante para la historia espiritual de la humanidad esté directamente relacionado con este continente, y sin embargo, apenas se mencione? Es como si hubiera un esfuerzo deliberado por ocultar estas historias al público en general. Ampliando nuestra mirada más allá de Egipto y Etiopía, encontramos otros ejemplos impresionantes. El reino de Kush dejó tras de sí templos, esculturas y escritos que muestran una profunda conexión con símbolos similares a los que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Muchos de los dioses y rituales practicados por estos pueblos tienen paralelismos con las historias del Antiguo Testamento. ¿Es esto una coincidencia o evidencia de una conexión directa entre estas culturas? ¿Y por qué muchos de estos descubrimientos permanecen en la sombra, confinados a las páginas de libros académicos o a exposiciones de museos que pocos visitan? Tampoco debemos olvidar los hallazgos en cuevas y excavaciones arqueológicas en diversas regiones de África. Pinturas rupestres, herramientas, restos de construcciones antiguas e incluso registros en piedra atestiguan la existencia de una organización compleja y una espiritualidad desarrollada mucho antes del florecimiento de otros continentes. El estudio de estas huellas del pasado nos permite tocar las páginas perdidas de la historia humana. Resulta especialmente intrigante darse cuenta de que muchas de estas evidencias apuntan a un legado real, a una línea de poder transmitida de generación en generación como una misión espiritual que debía ser preservada. Imagine esto en un contexto bíblico. ¿Cuántas historias conoce sobre Egipto? ¿Con qué frecuencia se menciona a Etiopía en las Sagradas Escrituras? Un análisis cuidadoso revela que África no es simplemente un telón de fondo lejano, sino uno de los pilares de la narrativa espiritual. José gobernó en Egipto, Moisés fue criado como un príncipe africano. Incluso Jesús pasó parte de su infancia en esta tierra. Al unir todos estos elementos comprendemos que el continente africano no es solo un pilar, sino un protagonista en muchas de las historias que han moldeado la fe y la cultura de la humanidad. Pero eso no es todo. Hallazgos arqueológicos recientes indican que rutas comerciales y culturales conectaban a los pueblos africanos con las civilizaciones de Mesopotamia y el Medio Oriente. Objetos, inscripciones e incluso métodos de construcción comparten características comunes, lo que sugiere un activo intercambio de conocimientos entre estas culturas. ¿Significa esto que los pueblos africanos desempeñaron un papel más significativo en la historia bíblica de lo que se nos había contado? Estos descubrimientos cambian por completo las percepciones establecidas, demostrando que África fue y sigue siendo un centro de sabiduría y espiritualidad. ¿Conocía estos hallazgos? Es sorprendente cómo esta información casi nunca llega al gran público. Quizás se deba a que contradice la versión oficial de la historia, que presenta a África como un continente olvidado o subdesarrollado. Sin embargo, los datos arqueológicos demuestran lo contrario, testimonian la existencia de un continente vibrante, rico en cultura, conocimiento y fe. ¿No plantea esto la pregunta sobre las razones para ocultar estas historias? ¿Qué tiene de peligrosa esta verdad para que sea necesario ocultarla? Prepárese para adentrarse en las profundidades desconocidas de la historia, en sus capítulos prohibidos, donde se ocultan versiones e interpretaciones alternativas de los acontecimientos, deliberadamente distorsionadas o relegadas al olvido. Lo que se revelará a continuación tiene el poder de transformar radicalmente las percepciones establecidas sobre el pasado.
No se pregunta por qué épocas enteras parecen haber sido borradas de los anales del tiempo, como si una fuerza decidiera qué eventos merecían ser recordados por las generaciones futuras y cuáles debían desaparecer sin dejar rastro. Detrás del velo del silencio se esconde algo que ciertos círculos se esfuerzan por ocultar. Se trata de hechos tan contradictorios con la visión del mundo comúnmente aceptada, que ocultar la verdad parece más sencillo que explicarla. Un claro ejemplo es la historia de las dinastías reales africanas, cuyas raíces se hunden en los tiempos bíblicos y se conectan con personajes clave de las Sagradas Escrituras. Quienes controlan la narrativa histórica obtienen poder sobre la conciencia de las personas. Desconocer los propios orígenes, no comprender la grandeza del propio pasado, hace que una persona sea susceptible a estereotipos impuestos y a una visión limitada de sí misma. No se trata de conjeturas infundadas, sino de testimonios documentados. ¿Cuántos textos bíblicos fueron excluidos del canon? Libros como el de Enoc, el de los Jubileos y otros apócrifos, que contienen información que trasciende los límites permitidos, fueron relegados al olvido. Es notable que en estos textos se mencionen seres celestiales, pueblos elegidos y su conexión con tierras africanas. ¿No le parece extraño que estas narrativas fueran consideradas demasiado peligrosas para ser incluidas en el canon bíblico? Quizás revelaban secretos sobre un origen sagrado que no debían ser de conocimiento público. A lo largo de los siglos, gobernantes e imperios han comprendido que el conocimiento es un arma poderosa. Reescribir la historia se convirtió en una herramienta para controlar a pueblos enteros. África, sometida a la colonización y el saqueo, fue víctima de una campaña deliberada para borrar su memoria histórica. Las tradiciones orales sobre reyes y reinas vinculados a eventos bíblicos fueron calificadas de mitos, y las tradiciones espirituales de supersticiones. Mientras tanto, otras historias, más convenientes, recibieron el estatus de versión oficial. Observe a Egipto. ¿Con qué frecuencia se representaciones de faraones complejos que existen en la realidad africana? Incluso el arte y el cine se intentan separar a África de su propia historia. Esto es parte de un proceso oculto de migración cultural. Imaginen qué pasaría si se supiera ampliamente que muchos personajes bíblicos tenían raíces africanas o que las profecías apuntaban a reinos africanos. Cambiaría la percepción de quien ostentaba el poder espiritual y político en la antigüedad. Los libros antiguos que hablaban de conexiones divinas, pueblos elegidos y genealogías reales fueron declarados heréticos y irrelevantes, pero quizá en ellos donde se encuentran piezas faltantes de un rompecabezas que intentamos armar. En mi libro, las primeras comunidades cristianas y judías describen los secretos de los ángeles caídos, portadores de conocimiento celestial y la división de los pueblos. Porque fue excluido de la Biblia oficial, que contenía que pudiera alterar la visión del mundo comúnmente aceptada. Quizás, el hecho de que África desempeñaba un papel central en la historia espiritual de la humanidad. Existen evidencias históricas de la destrucción de bibliotecas enteras para evitar la difusión de ciertos conocimientos a las generaciones futuras. La Biblioteca de Alejandría es un símbolo de este borrado. ¿Cuántos manuscritos sobre reinos africanos y tradiciones espirituales se perdieron en el fuego? ¿Cuántas historias sobre genealogías reales fueron quemadas y reducidas a cenizas? Estos eventos no son meras coincidencias, sino indicios de una política deliberada de ocultación de la verdad. Reflexione. ¿Por qué tanta información sobre la historia de África y su conexión con la Biblia se califica de teorías de la conspiración? ¿No será porque revelar esta verdad podría llevar al despertar de millones de personas a la conciencia de su verdadero valor y su conexión con lo divino? Darse cuenta del poder que hay detrás de su linaje puede cambiarlo todo. Y eso es precisamente lo que muchos intentan evitar. Algunas organizaciones e instituciones todavía prefieren ocultar esta historia.
no es solo una cuestión del pasado, continúa en nuestros días. Los descubrimientos arqueológicos que confirman la conexión de los pueblos africanos con las narrativas bíblicas rara vez reciben una amplia cobertura en los medios de comunicación. Es como si existiera una barrera invisible que impide la difusión de esta información. Pero aquí superaremos esa barrera y hablaremos de lo que se suele callar, revelaremos la verdad que han intentado ocultar durante siglos. Prepárese para sumergirse en los rincones más profundos de la historia, donde se ocultan interpretaciones prohibidas, silenciadas por miedo a la exposición. Lo que se revelará a continuación tiene el poder de transformar radicalmente las percepciones establecidas sobre el mundo. ¿Está listo para continuar este viaje? Al analizar la influencia de la dinastía real africana en el curso de la historia y en la formación de la identidad cultural de numerosos pueblos, queda claro que no se trata solo de eventos aislados, sino de un conjunto de factores que definieron el desarrollo de civilizaciones enteras. Esta dinastía, impregnada de espiritualidad y sabiduría, no solo se reflejó en los textos bíblicos, sino que también dejó una huella indeleble en la organización social, las creencias religiosas y la transmisión de valores de generación en generación. Es notable que, a lo largo de los siglos, la versión oficial de la historia se haya moldeado para minimizar o borrar por completo la importancia de este legado africano, reemplazándolo con interpretaciones más convenientes para quienes detentan el poder. Y es necesario hablar de esto abiertamente, porque solo al tomar conciencia de esta verdad se puede restaurar la verdadera identidad. Recordemos la influencia cultural que África ejerció sobre el mundo antiguo. Egipto, por ejemplo, fue un centro de conocimiento que influyó directamente en los pueblos del Medio Oriente, Grecia e incluso la antigua Roma. Su majestuosa arquitectura, su escritura y sus avanzados conocimientos en astronomía y espiritualidad fueron adoptados y adaptados por otras culturas. Sin embargo, ¿con qué frecuencia se oye que estos logros pertenecen a un pueblo africano, descendiente de reyes y reinas con una conexión directa con lo divino? Esta omisión cambia radicalmente la percepción de nuestra propia historia. Se crea la impresión de que África desempeñó un papel secundario, cuando en realidad fue el centro del universo. No se trata solo de logros materiales. La dinastía real africana aportó al mundo conceptos de espiritualidad, justicia, liderazgo y conexión con fuerzas superiores que se transmitieron de generación en generación. Existen pruebas de que muchos de los principios predicados por los profetas bíblicos ya se practicaban en los templos africanos mucho antes de que se registraran en las Sagradas Escrituras. Esta influencia oculta ha moldeado nuestra comprensión de la fe, la moral e incluso la estructura social. Sin embargo, durante siglos, estas raíces fueron cortadas y reinterpretadas para servir a intereses políticos y religiosos, lo que ha llevado a la alienación de muchas personas de sus verdaderos orígenes espirituales y culturales. Otro ejemplo claro es la distorsión de las imágenes de figuras históricas. Durante la era colonial se hicieron esfuerzos deliberados por alterar o desfigurar la apariencia de los líderes africanos. Las representaciones artísticas de faraones y reinas fueron modificadas para que sus rasgos africanos fueran menos reconocibles. Esto no es solo una cuestión de estética, sino un intento de borrar la identidad de todo un pueblo. ¿Por qué es tan importante? Porque un pueblo que ha perdido la conexión con su origen y su relevancia histórica se vuelve más manejable. Por eso la historia de la dinastía real africana se ha ocultado con tanto esmero, porque encierra un poder capaz de despertar el sentido de dignidad, la fuerza y la unidad de millones de personas. Sin embargo, es importante reconocer que el linaje africano no se limita a una lista de reyes y reinas, abarca un rico legado espiritual y cultural de todo el continente.
Vale la pena reflexionar sobre los valores transmitidos de generación en generación a través de tradiciones orales, rituales, cantos y leyendas que celebran el coraje, la sabiduría y la conexión con lo divino. Estos elementos, a menudo subestimados o rechazados por las culturas dominantes como paganos, en realidad resuenan profundamente con los principios establecidos en los textos sagrados. No es casualidad que muchos símbolos, como coronas, cetros y ornamentos de oro, se encuentren tanto en los reinos africanos como en las narrativas bíblicas. Tal similitud es tan sorprendente que es difícil ignorar la influencia directa de este linaje compartido. Imagine el efecto que tendría conocer esta historia completa. Imagine si los programas escolares enseñaran que África no fue solo una región geográfica, sino un centro vibrante de sabiduría antigua. Que muchos profetas bíblicos y figuras prominentes tuvieron contacto directo con esta cultura, y quizás incluso formaron parte integral de ella. ¿Cuántas falsas percepciones se derrumbarían en un instante? ¿Cuántas personas se verían a sí mismas con mayor orgullo y respeto, reconociéndose como descendientes de una historia llena de fuerza, valor y espiritualidad? Esta influencia no se limita al pasado, tiene un impacto directo en el presente y el futuro, cambiando nuestra percepción del mundo y nuestra relación con él. Al analizar los cambios en las narrativas históricas a lo largo de los siglos, se observa un patrón. Las versiones antiguas, ricas en detalles sobre los reinos africanos y su conexión con lo divino, fueron gradualmente reemplazadas por relatos que se centraban exclusivamente en los logros de los pueblos europeos o asiáticos. La historia de África se redujo a unos pocos capítulos dedicados casi exclusivamente a la esclavitud y la explotación, cuando en realidad esta tierra fue la cuna de las civilizaciones más grandes que jamás hayan existido en el planeta. Esta es una injusticia histórica que necesita ser corregida. Por eso se crean materiales como este, para abrir los ojos, mostrar lo oculto y despertar la conciencia a una verdad más completa. Prepárese, porque la investigación que sigue revelará esta conexión aún más profundamente. Se explorará cómo este conocimiento, este linaje espiritual e histórico, puede aplicarse en la vida cotidiana, transformando no solo nuestra percepción del pasado, sino también nuestra existencia en el presente. Es una invitación a convertir la conciencia en acción. ¿Está listo para continuar este viaje? ¿Cómo cambia esta verdad su percepción de su propia historia? Reflexione por un momento. Si todo lo que se explora aquí es cierto, si África, con su legado real y su profunda espiritualidad, está en el centro de la historia que ha moldeado a la humanidad, ¿cómo afecta esto su autopercepción, su origen, su fe e incluso su identidad? No se trata solo de hechos históricos o interpretaciones religiosas, sino de algo mucho más grande: reconectar con lo que fue borrado por el tiempo. ¿Cuántas generaciones han crecido sin conocer su verdadera grandeza, creyendo en una historia distorsionada y fragmentada que no revela toda la verdad? Este conocimiento tiene el poder de cambiarlo todo. Es como abrir de repente una puerta a un pasado cerrado, permitiéndole ver quién es realmente y de dónde provienen sus raíces. Imagine un árbol majestuoso cuyas raíces, como arterias, se extienden por kilómetros bajo tierra. Ese árbol es una metáfora de la historia de la humanidad. Las raíces africanas son el cimiento, la base de ese árbol, que nutre cada rama y cada hoja con su fuerza vital. Sin embargo, a lo largo de los siglos, ha habido quienes han intentado cortar esas raíces, relegarlas al olvido, afirmando que el árbol puede prosperar apoyándose solo en sus partes visibles. Pero ¿es posible que un árbol exista sin sus raíces? Sin su conexión con la tierra que le da vida, el árbol pierde su esencia. Esta imagen nos ayuda a comprender que la historia, la espiritualidad y el legado real africano son la piedra angular del mundo, el fundamento de todo lo que conocemos. Tomar conciencia de esta verdad no es simplemente satisfacer la curiosidad o buscar conocimiento, es un acto de liberación.
Comprender que su historia fue deliberadamente ocultada le permite darse cuenta del profundo impacto que esto ha tenido en generaciones enteras. A muchas personas se les convenció de su insignificancia, se les inculcó la idea de que su cultura y espiritualidad eran de segunda categoría, cuando en realidad son portadores del legado de reyes, profetas y sabios. ¿Ha pensado alguna vez en cómo esto afecta la autoestima de pueblos enteros? Es como si un velo de mentiras hubiera cubierto su verdadera esencia, y ahora es el momento de rasgar ese velo. Permítame darle un ejemplo que ilustra esta idea. Un joven heredó de su familia un viejo baúl. Dentro encontró objetos extraños, papeles amarillentos y símbolos incomprensibles. Durante mucho tiempo, el baúl acumuló polvo en un rincón, hasta que un día decidió examinar su contenido. Resultó que los papeles eran documentos históricos y los objetos pertenecían a sus antepasados, líderes destacados y guardianes de una sabiduría antigua. Este descubrimiento transformó su vida. Se dio cuenta de que la grandeza corría por sus venas, aunque el recuerdo de ello había sido borrado de la memoria colectiva de su familia. Esta historia es un reflejo de nuestro destino colectivo. Nosotros también hemos heredado un baúl lleno de secretos, y ahora lo estamos abriendo para conocer la verdad oculta. Hágase una pregunta. ¿Cómo habría sido su vida si desde niño hubiera sabido que formaba parte de un linaje poderoso y espiritual? ¿Qué habría sentido al saber que por sus venas corre la sangre de reyes y reinas, que su genealogía está indisolublemente ligada a la sagrada historia de la humanidad? ¿No habría cambiado eso su actitud hacia sí mismo? ¿No le habría llenado de una nueva fuerza y confianza para enfrentar los desafíos que tiene hoy? Muchas personas, al entrar en contacto con este conocimiento, experimentan una especie de despertar. Es como si un pesado fardo se les cayera de los hombros al darse cuenta de que su existencia no es una casualidad, que detrás de ella hay un gran propósito. Esta conciencia es fundamental. Sin ella, corremos el riesgo de seguir viviendo desconectados de nuestra verdadera esencia. La historia que nos han ocultado no es solo un relato de reyes y reinas de épocas pasadas, sino una historia sobre cada uno de nosotros, sobre cómo llevamos esa fuerza en nuestro interior, a menudo sin darnos cuenta. Ahora es el momento de profundizar en la autorreflexión y preguntarse, ¿qué páginas de su propia historia necesitan ser reescritas? Quizás en los rincones ocultos de su conciencia duermen verdades esperando ser reconocidas y afirmadas. ¿Resuenan en su corazón las revelaciones que aquí se presentan? No se sorprenda si este proceso provoca una tormenta de emociones, desde la emoción hasta la confusión. Derribar los muros construidos alrededor de la verdad inevitablemente nos saca de nuestra zona de confort, obligándonos a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Pero no deje que estas dificultades le asusten, pues el viaje hacia el autoconocimiento vale la pena. Con cada nueva revelación, una luz se enciende en su interior, iluminando caminos que antes estaban en la sombra. Guarde estas reflexiones en su corazón, porque el camino que sigue profundizará esta conexión. Se explorará cómo el conocimiento acumulado por generaciones, las raíces espirituales e históricas, pueden aplicarse en la vida cotidiana, transformando no solo la visión del pasado, sino también el presente. Lo que viene es una invitación a la acción, un llamado a convertir la conciencia en realidad. ¿Está listo para continuar este viaje?